¿Cómo están ustedes? Buenos días. Les saluda René Urra Chils de Espacio Ciudadano. Hoy hay un tema muy interesante. Este tema es para abrirle los ojitos a esos ciudadanos y tiene que ver con estos últimos y los políticos. El tema se llama Todos quieren ser políticos y ciudadanos. La política como actividad humana es un muy buen negocio. Si no, pregunten a los políticos chilenos. El ciudadano aspira a ser político porque ve en la política que puede ganar dinero a costa de los incautos ciudadanos. Es un negocio muy rentable porque lo que invierte de manera anticipada en una campaña electoral lo recupera con crece con los votos y los negociados que usted haga por fuera cuando sea autoridad o representante del ciudadano. Entonces usted obtiene ingreso por dos formas. Y esto lo pensé y dije voy a hacer un video sobre esto porque me recuerda cuando el señor Insulza quería ser senador por Atacama y el partido le dijo no, vas por Arica y Parinacota. ¿Qué habrá pensado eso el senador? ¿O sobre eso? Arica también es una buena plaza. Y también me llevó a hacer este video a raíz de un señor que anda de peregrino por esta región tratando de candidatearse a algo. Es un afuerino. Lo vimos en un video saludando a medio mundo. Y muchos de los próceres que yo conozco estaban ahí en esas imágenes. Interesante. Bueno, volviendo al tema de que la política es un buen negocio, existe una tercera vía que se llama CBA. ¿Cómo voy ahí? Es un estipendio adicional que recibe por autorizar algo que está en una suerte de lo que hay que hacer, y esa autorización se corta una colita al monto del costo de lo que hay que hacer por parte de un tercero elegido a dedo o ganador de una licitación pública. Interesante. Lo anterior es parte de lo que se llama corrupción, y en este país está lleno de corruptos. Por tanto, esa forma de hacer política es indeseable y se cae obviamente en la despolítica. Ya dije en qué consiste la despolítica. ¿Y por qué? Porque el ciudadano es el que elige mal al político. Pues el ciudadano es un empelotado que vive una irrealidad, porque el político lo mantiene dormido y en la oscuridad. Y los políticos, para ganar elecciones, compran conciencias, obviamente a través del voto. Y compran conciencias a ese ciudadano empelotado, ignorante. Entonces, esto se convierte en un juego, yo te pillo, pero no te alcanzo. El político embauca al ciudadano y este último cree que el político es la solución a todos sus males. Por eso hay que contratar a los políticos.
los políticos y los ciudadanos nunca van a dejar de existir. Y hagan caso a ese mensaje que yo envié a través de un video al soberano. No es lo mismo ser ciudadano que soberano. Ahora, ese juego se termina cuando el ciudadano se convierte en un soberano. Y ocurren otras cosas más que las voy a explicar un poco más adelante. Hay que ir hacia una nueva forma de hacer y entender la política. Si no, nos vamos a ir al carajo. Hay que aprender política de la buena, de la real, de la auténtica. Y ganar el espacio de acción a los que tienen al frente, al político y al ciudadano. Para eso hay que reducir a los ciudadanos y mantener a raya a los políticos, pues ambos seguirán existiendo. Y por supuesto, terminar con la frase todos quieren ser políticos y ciudadanos. Eso es una aberración. La única forma para aquello es reducir a los ciudadanos y mantener a raya a los políticos. No hay otra manera. Ahora, el soberano debe ocupar lo que posee toda sociedad civil democrática. Son los instrumentos de la participación, en los cabildos, los encuentros, las juntas ciudadanas. Son estos instrumentos los que llevan a pedirle cuenta al político. Y por supuesto que el político dé cuenta, porque la nueva política se trata de educar al ciudadano, servir al ciudadano y dar cuenta. Por lo tanto, el soberano debe ser la contraparte de la sociedad civil organizada para mantener a raya al político y educar al ciudadano. Ahora, la sociedad civil organizada puede ser formal o no. No es lo relevante eso. Y debe hacerlo desde el poder soberano. Y hay que utilizar esa mesa de la conducción y acción política que yo siempre les muestro, que es verdadera y auténtica. Y en especial de esa mesa hay que ir por la fiscalización política y el tribunal ciudadano. Es ahí donde se juzga al político políticamente, obviamente. Y se le ratificará o no, se le rectificará o no. Y la fiscalización política, ¿dónde se hace? En los cabildos, en esos instrumentos de participación. Hay otros más, pero la sociedad civil organizada los debe usar, porque si no el político hace lo que quiere con usted. Por lo tanto, es hora de terminar con la frase todos quieren ser políticos y ciudadanos. Hay que convertirnos en una sociedad civil organizada para terminar con la corrupción, con esos políticos chantas y esos ciudadanos empelotados. Y por otra parte, es que el gobierno de los ciudadanos, frase típica cuando uno define a la política, es una mala definición. Yo creo que debe ser reemplazado por el gobierno de la sociedad civil organizada desde la política para escoger y exigir a los que nos representarán para ir por el bien común. No se olvide que los políticos son contratados. ¿Por quién? Por el soberano. Y por el, obviamente, el empelotado ciudadano. Así entonces, creo que es posible tener un horizonte con una, yo diría, esperanza de ir por el bien común. Para terminar, y quiero con esto ir al cierre,
Hay que terminar con esta frase de todos quieren ser políticos y ciudadanos. Eso es añejo, tóxico. Es parte de la despolítica. La idea es que no todos quieren ser políticos, los menos. Si no necesitamos tanto político en este país. Y tampoco no necesitamos ciudadanos, necesitamos soberanos. Y por supuesto que hay que terminar con el negocio de la política. La única forma es que la sociedad civil organizada tome el control de la política. No hay otra manera. El poder soberano es el mecanismo. Y otra herramienta también es educándose en una escuela de política para saber más que el político y poder saber qué es lo que está contratando. Pero antes de contratarlo al político, él debe ir a un ruedo de la sociedad civil organizada, donde nosotros tenemos el control de la política y, por supuesto, que nos permita ese gobierno de la sociedad civil organizada. Entonces, repito, hay que ir por el gobierno de la sociedad civil organizada desde la política. La sociedad civil posee un gran atuendo, que es el poder soberano. Ahora, si la despolítica continúa en nuestro país, nos vamos a ir al carajo. Eso se lo doy firmado. Tenemos dos referentes al lado, la Argentina y ahora Bolivia. Ahora, una pregunta del millón. ¿Usted cree que lo vamos a hacer esto, cambiar desde Arica? No. Porque la evangelización es larga, penosa, a corvo y a cuchillo, para ir por estas dos cosas. Es decir, la sociedad civil organizada y el poder soberano. Eso sí lo podemos hacer en Arica. Tenemos que experimentarlo, aplicarlo, aplicar la buena política, la nueva política, desde esa sociedad civil organizada, para que se convierta en un modelo a seguir por los chilenos del sur. Interesante postura, ¿no? Es hora de cambiar, no de seguir en lo mismo, con los mismos, haciendo lo mismo. Todo lo que han hecho estos políticos en 40 años ha sido un fracaso, un fiasco, una falacia. En menos de 40 años, fíjense ustedes que estos políticos han destruido Chile. No sé si, yo tengo dos teorías, no sé si por venganza al gobierno militar, porque lo hizo mejor que ellos, o es que no aprendieron nada de cómo se lleva a un país a la grandeza. No cabe otra. Ahora, el político es un ser que posee todo lo malo que puede tener un ser humano. ¿Por qué? Porque ama el poder, el dinero, los contactos, las influencias, salir con la suya y por sobre todas las cosas se cree un semidios. Transgrede la Constitución, hacen lo que quieren adentro del Congreso a puertas cerradas, cambian las leyes como les parezca. O sea, ¿qué se han creído, güey? Por lo tanto, hay que terminar con el político, hay que arrinconarlo y solo contratarlo. Ahora, la nueva forma de hacer política
es desde la sociedad civil organizada, no desde el político. Es esta la que distribuye el poder y promueva la participación, no el político. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué distribuye el poder? Porque contrata al político para decir lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Y cómo debe promover la participación es un resorte de la sociedad civil organizada, no el político. Y con esto termino. En la sociedad civil organizada, fíjense bien esto, es la que tiene el dominio y el control de los tres componentes de la política: los principios, los mecanismos y la acción política, no el político. Es decir, todos esos principios que la rigen y la orientan nace desde esa sociedad civil organizada, desde el poder político. Ahora, los mecanismos de participación de la política los tiene que regular la sociedad civil organizada. Y por supuesto, tiene que ser bajo un escrutinio. Y también debe pesar al político, como su liderato, su gobernanza, su conducción y tratativa. Y por supuesto la acción política, que es una manera de cómo poder buscar el bien común, tiene que hacerse a través de una nueva forma de hacer política, como parte de la acción política. Bien, espero que tomen conciencia de esto, porque si no nos vamos a ir al carajo, de todas maneras. Entonces, esto es para meditar y empezar a cambiar las cosas desde lo político, desde esa sociedad civil organizada, ya sea formal o no, pero hay que organizarse. Y por supuesto, hay que saber en qué consiste el poder soberano. Ahí está la clave, desde el espacio ciudadano. Bien, que tengan un buen día, un fin de semana que ya está terminando y nos vemos en la próxima. Adiós.